padrísimo arrancar el año porque tomamos una actitud de decir, bueno, mira, lo que pasó el año pasado ya pasó, me equivoqué, decidí más, pero es un nuevo comienzo, ¿no? Y como que viene una esperanza. Pero algo padre también de comenzar el año es que ponemos en una dimensión inmediata aquellas cosas que necesitamos cambiar. ¿Hay cosas que quieres cambiar en tu vida o no hay nada que cambiarías? Por ejemplo, ¿qué cosas que quieres quitar? A lo mejor quieres quitar un poco de peso, o a lo mejor quieres quitar un poco o toda la deuda, o a lo mejor quieres corregir un desorden que hay en tu vida en alguna área y ya estás harto y dices, este es el buen año. A lo mejor ya no quieres nada más de malos hábitos y dices, ese mal hábito que me está robando, este año lo voy a vencer. O a lo mejor estás terminando la prepa y necesitas ya pensar en la carrera y necesitas decidir cuál carrera vas a estudiar. O a lo mejor estás acabando la carrera y necesitas decidir cuál trabajo vas a tomar. O a lo mejor necesitas buscar novia o novio. O sea, ¿cuántas cosas pueden pasar para ti este año? Y una buena pregunta para hacerse en el comienzo de año ante los retos, que ¿sí tienes retos? ¿Sí? Como que hay 2 o 3, se me hace que me equivoqué de lugar. ¿Sí? No tienes retos, no tienes cosas que vienen al año, cosas que quieres conquistar, que quieres avanzar, que quieres consolidar, que quieres madurar, gente que quieres llevar a Cristo, relaciones que quieres sanar. La mejor pregunta que te puedes hacer es, ¿qué haría Jesucristo en mi caso? ¿Cómo podría Jesucristo? ¿Qué es lo que Jesucristo, cómo comenzaría este año Jesucristo para enfrentar cada uno de esos retos? Y es lo que yo quiero hablarte. Vamos a ver cómo es que Jesucristo tiene un comienzo. Cómo comienza una época de retos, una época de propósito y de llamado. Y vamos a ir a Mateo 4. Si quieres abrir tu Biblia, el Mateo capítulo 4, o prender tu Biblia, y si no también la tienes ahí en la pantalla. Pero fíjate, Mateo es el primero de los evangelios, el primer libro del Nuevo Testamento. En Mateo 1, el evangelista habla acerca de la genealogía de Jesucristo, del nacimiento de Jesucristo. Después en el capítulo 2 habla acerca de los sabios de Oriente que festejamos en esas épocas, de los Reyes Magos. Capítulo 3 habla acerca del regreso de María y José, que se habían ido a Egipto huyendo de Herodes, regresan a Nazaret, y de repente habla en el capítulo 3 de Juan el Bautista. Y ya presenta a Jesucristo de 30 años y habla de cómo fue Jesucristo bautizado en el Jordán. Descendió el Espíritu Santo en forma de paloma y se oyó una voz del cielo del Padre que decía, este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia. Y en eso comienza el capítulo 4, que es el que vamos a estudiar ahorita. Fíjate, es el comienzo del ministerio de Jesucristo, del ministerio público. Todavía no había sanado a nadie, todavía no se había echado ningún discurso, todavía no había convocado a ninguno de sus discípulos, y esto es lo primero que hizo Jesucristo. Y por eso es una enseñanza para nosotros, para un comienzo. Para el comienzo en este nuevo año tenemos que aprender de Jesucristo. Y narra en el capítulo 4, versículo 1, dice: luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. Vamos a pausar aquí. Fíjate qué interesante. ¿Te gustan los desiertos? ¿Sí? Vaya, la primera que me da que te gustan los desiertos. Pero, o sea, un desierto representa un lugar apretado, un lugar de escasez, un lugar no tan agradable, un lugar difícil, pero es un lugar también para reflexionar. Ese es un desierto. ¿Sabías que todos los cristianos necesitamos desiertos? Algunos así como que dicen, no, como a mí lo que me vendieron es que si yo ya soy cristiano se acabaron los desiertos en mi vida. Pues te lo vendieron mal. Porque los cristianos necesitamos desiertos. Hay 2 tipos de desiertos: los desiertos involuntarios y los desiertos voluntarios. Y aquí estamos viendo cómo Jesucristo está entrando a un desierto voluntario. Un desierto involuntario, por ejemplo, es cuando tienes una enfermedad. Nadie busca esa enfermedad, pero de repente estás sufriendo ese padecimiento y estás en un lugar de desierto en donde tienes que buscar el propósito de Dios ahí.
De repente a lo mejor te corren del trabajo. Nadie busca que lo corren del trabajo, espero. Y entonces te encuentras en un lugar apretado. Y entonces son desiertos involuntarios, pero también existen desiertos voluntarios en los que tú y yo voluntariamente entramos en un momento de estrechez para buscar la guianza de Dios. Entonces, fíjate en este primer versículo. ¿Quién llevó a Jesucristo al desierto? Ahí dice. Luego, el Espíritu Santo llevó a Jesucristo al desierto. Pregunta, ¿el Espíritu Santo es amigo o enemigo? Es buena onda, ¿no? Está de nuestro lado, quiere lo mejor para nosotros. Y fue el Espíritu Santo quien llevó a Jesús al desierto. O sea, este es un desierto voluntario que Jesucristo comenzó o tuvo antes de un comienzo o en el momento de un comienzo de su vida pública. Y vamos a continuar leyendo. Entonces, luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que ahí lo tentara el diablo. O sea, no es que Jesucristo se perdió rumbo a Galilea y acabó en un desierto 40 días y no encontraba la salida. No, él hubo un propósito y llegó ahí. Versículo 2. Durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo mucha hambre. ¿Te imaginas cuánta hambre tendrías después de 40 días de no comer? ¿Te imaginas en qué humor estarías? ¿No te pasas que de repente no alcanzaste a desayunar y llegas, pero un ogro al trabajo? Aquí eran 40 días, ¿no? Y dice, en ese tiempo, o sea, al final del ayuno, el diablo se le acercó y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le dijo, no, la Escritura dice, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Después el diablo lo llevó a la santa ciudad, Jerusalén, al punto más alto del templo y dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate, pues las Escrituras dicen, Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastime el pie con una piedra. Jesús le respondió, las Escrituras también dicen, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Luego el diablo lo llevó a la cima de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. Te daré todo esto, dijo, si te arrodillas y me adoras. Vete de aquí, Satanás, le dijo Jesús, porque las Escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvelo solo a Él. Entonces el diablo se fue y llegaron ángeles a cuidar de Jesús. Esto es lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en un comienzo, en un momento muy importante, comenzando su vida pública. Y esto es una enseñanza para nosotros. Tú y yo estamos comenzando este año. Yo tengo muchas expectativas para mí, para México, para esta iglesia y para ti, para este año. Pero necesitamos saber cómo comenzar, cómo arrancar este año para sacarle todo el provecho. Este es un año de grandes oportunidades. Mira lo que dice Pablo en Efesios 3, versículo 20. Y yo lo tomo como una bandera para comenzar esto que quiero convocarte a hacer para comenzar tu año. Pablo escribe y dice, y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Quizá tienes propósitos, tienes expectativas, cosas que tienen que suceder, que quieres que sucedan, que quieres que queden atrás, una nueva temporada en tu vida, una nueva época. Y a lo mejor lo pides y lo imaginas, pero Pablo lo que nos está diciendo es que Dios puede superar por mucho lo que tú llegues a soñar y pedir e imaginar. ¿No está increíble? Entonces puedes vivir este año con tu propio pedir y tu imaginar, o puedes decirle, Dios, yo quiero caminar contigo, porque yo quiero lo que tú tienes para mí en este año. Yo imagino algo, pero yo sé que lo que tú tienes preparado es mucho mayor. Entonces, esto es algo que tienes que saber. Dios puede y quiere lograr mucho en nosotros. Él quiere y puede. No tengas ninguna duda. Seguro que puede. Él ha hecho grandes cosas y va a hacer grandes cosas. Y Él quiere, es un Padre bueno, de buena voluntad. Quiere lo mejor para ti. Pero aquí hay algo importante. Él espera que tú y yo hagamos
nuestra parte. Cuando tú lees la Biblia, es claro ver que Dios decide caminar en sociedad con el hombre. A veces tenemos este pensamiento: si Dios quiere, Dios hará, ¿no? Y sí, si Dios quiere, Dios hará. Pero en esta dinámica del caminar cristiano, Dios va a hacer su parte, pero a ti y a mí nos toca hacer nuestra parte. Ni tú ni yo podemos hacer la parte de Dios. ¿Alguien puede hacer la parte de Dios? Pero escucha esto: Dios no puede hacer nuestra parte. Ahora, esto está así medio fuerte, como dices, como que Dios no puede, si Dios es el todopoderoso. Bueno, Dios sí puede, pero Dios decidió en su increíble sabiduría someter a nuestro pedir su actuar. Dios no va a hacer nada en tu vida que tú no le des permiso, que tú no lo invites. Esa es nuestra parte. Entonces Dios es responsable y va a ser fiel en su parte. Pero aquí el meollo del asunto es que tú y yo tenemos que saber que existe nuestra parte y tenemos que hacerla. Vamos a estudiar nuestra parte. ¿Cuál es nuestra parte? El apóstol Santiago lo pone muy claro en Santiago 4, versículo 2. No tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Hago una pausa para que la teología tan densa de este versículo caiga en tu mente y en tu corazón. ¿Está complicada la teología de esto o no? Como dicen, pues no está tan complicado. No tienen porque no piden. Yo sé que algunos dicen, no, es que yo no le quiero pedir a Dios porque ha de estar tan ocupado. Sí, está muy ocupado en lo que yo le estoy pidiendo, porque Dios, yo soy bien pedinche. ¿No eres pedinche? Yo soy bien pedinche. Me encanta pedirle a Dios, porque dice, pide y se te dará. Entonces, esa es nuestra parte. Tenemos que invitar a Dios que actúe en nuestra vida. Tenemos que pedirle. O sea, Él es más grande que poder estar ocupado. O sea, Él es todopoderoso, todo soberano. Y Él quiere que tú y yo le pidamos. Claro que hay que pedirle de acuerdo a su voluntad, porque el siguiente versículo Santiago lo que nos dice es que a veces pedimos mal para nuestros propios deleites. Tenemos que pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Tú crees que sea la voluntad de Dios que tú y toda tu casa conozcan a Jesucristo? Pues porque está escrito aquí y es la palabra de Dios y sabemos que es su voluntad. Entonces, si tú le pides a Dios, Señor, toca, visita, que te conozca toda mi familia, pues estás pidiendo de acuerdo a la voluntad de Dios, y en nuestro pedir está su actuar. Entonces, esto es lo primero, necesitamos pedir. Este año pide mucho, constantemente. El pedir tiene que ver con nuestro orar, estar en oración, en plática con Dios y estar pidiéndole, conocer lo que cómo Él es un Padre bueno para nosotros y nosotros podamos pedir. Y fíjate, lo que nos dice Pablo es que va a sobrepasar lo que nosotros pedimos. Si yo llego a la tienda de los helados con mi hijo y mi hijo me dice, oye papá, ¿puedo un helado? Y pide un helado sencillo, ¿no? Yo le digo, ¿un helado sencillo? ¿Cómo crees? Que sea doble, con relleno, con escurrido de chocolate y con chispitas, ¿no? Y en cono doble, triple, crujiente, porque es mi hijo. Y entonces yo le quiero dar más aún de lo que Él pide. Y así tú y yo pedimos y vamos a obtener, pero con la multiplicación que Dios quiere dar como un Padre bueno. Lo segundo que tenemos que hacer de nuestra parte es saber que Dios se opone a los orgullosos, pero le da gracia a los humildes. Segundo nos enseña el apóstol Pedro en 1 de Pedro 5:5. ¿Me ayudas ahí? Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Entonces, tú y yo en nuestro caminar como cristianos tenemos la bendición de Dios asegurada y también tenemos la oposición del adversario asegurada. Hay una oposición, vamos en contra de corriente, ¿sí? Y entonces lo que tenemos que hacer es humillarnos delante de Dios para que Dios no nos oponga. Entonces la humildad es algo importante. Somos tan soberbios, ¿sí o no? Ahí sí me dejaron solito, ¿eh? ¿Verdad que somos soberbios? Esto yo lo arreglo solo. Yo no voy a molestar a Dios.
Si yo me la sé. Si el año pasado, no, el año pasado no lo resolví. No, tampoco. De hecho, como 4 o 5 generaciones en mi familia hemos padecido esto. Pues no seas orgulloso. Humíllate delante de Dios. Lo buscas a Él y entonces Él va a empezar a actuar. El apóstol Santiago nos lo dice nuevamente en Santiago 4:7. Así que humíllense delante de Dios. Eso es lo primero. Humillarnos delante de Dios. ¿Por qué es importante humillarnos? Porque al humillarnos estamos revisando que no seamos orgullosos. Porque si somos orgullosos, Dios nos va a resistir. Y tú no quieres que Dios te resista. Tú quieres a Dios de tu lado. Quieres que Dios te empuje. Y luego Santiago dice: resistan al diablo y él va a huir de ustedes. Pero primero viene el humillarnos. Y luego viene el resistir al enemigo. Porque al humillarnos vamos a recibir el apoyo de Dios, la gracia de Dios, y vamos a tener más fuerzas de autoridad para resistir al enemigo. Entonces, nuestro hacer es pedir y es humillarnos. Nuestras armas para este año son poderosas en Dios, no son las armas del mundo. No te estoy dando un consejo de mundo, porque a lo mejor si tú tienes un problema financiero y vas con un experto financiero, te va a decir: mira, invierte aquí, ahorra aquí, gasta acá, corta acá y demás. Pero si vienes conmigo, yo te voy a decir: ayuno y oración. Porque nuestras armas son poderosas en Dios, no son las del mundo. Tú y yo tenemos armas poderosas en Dios. Por ejemplo, la confesión es un arma poderosa. Reconoces que estás mal y lo confiesas. El perdón es un arma poderosa. Pero yo hoy te quiero hablar de un par de armas que trabajan en sinergia para vencer en este año. En una ocasión, los discípulos estaban tratando de poner en libertad de una opresión que tenía un muchacho. Tenía una posesión demoníaca y de repente no podían, y llegó Jesucristo y los vio y dijo: ay, chavos, ¿qué voy a hacer con ustedes, no? Y llegó y liberó a ese muchacho en un instante y quedó sano. Y después los discípulos le preguntaron: Jesús, Señor, ¿por qué no pudimos nosotros? Y Jesucristo le respondió en Mateo 17:21: esta clase no sale sino con oración y ayuno. Y en esto me quiero centrar. Ayuno y oración, oración y ayuno, trabajando en sinergia, son armas poderosas en Dios. Así como Jesucristo ayunó y oró 40 días, que tú y yo comencemos este año con un tiempo de ayuno y de oración. Pregunta: ¿será que aquello que tienes que vencer, que cambiar, que decidir, que obtener, solamente es con oración y ayuno? Si Jesucristo comenzó su vida pública con oración y ayuno, ¿no deberíamos tú y yo comenzar este año con oración y ayuno? Y esto es lo increíble, porque tú y yo es tomar una decisión voluntaria de entrar en un desierto voluntario en donde nos vamos a debilitar, y esta es la estrategia, para que el poder de Dios crezca. Mira lo que dice Pablo en 2 Corintios 12:9. Esta es la estrategia. Nuestro hacer es orar y humillarnos. Nuestra estrategia es, nuestras armas son oración y ayuno. Y la estrategia, Pablo está diciendo: mi gracia es todo lo que necesitan, mi poder actúa mejor en la debilidad. Necesitamos el poder de Dios para enfrentar este año. Ejemplo, México. ¿Cómo crees que vamos a cambiar a México? Oración y ayuno, con poder. Necesitamos el poder de Dios y necesitamos hacer nuestra parte para que el poder de Dios actúe mejor a través de nosotros para cambiar a nuestra nación. Te voy a dar el contexto de este pasaje. Pablo, el apóstol Pablo, no firmes con Pablo, escribió 13 de los libros que tenemos en el Nuevo Testamento, las cartas, las epístolas. Fue el discípulo de Lucas que también escribió el libro de los Hechos y el Evangelio de Lucas. Entonces Pablo es el de más influencia en todo el Evangelio, escribiendo, un gran teólogo, y sembraba iglesias y sanaba enfermos y tenía revelaciones, y él decía que Dios lo llevó al tercer cielo y conocía y sabía y profetizaba y demás.
pero para que no se enorgulleciera, Dios le dio un aguijón en la carne. Y en este mismo capítulo es lo que dice: Dios me dio un aguijón en la carne y 3 veces he pedido que me lo quite, y Dios cada vez me dijo: mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegro de jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. No sabemos cuál haya sido ese aguijón en la carne, no nos especifica. O sea, entendemos que era un tipo de enfermedad, no sabemos si era gastritis o hemorroides, pero algo tenía Pablo ahí y le molestaba. Y él oraba y pedía. Pablo, que tenía esa autoridad, Pablo que levantaba de los muertos y sanaba enfermos, y Dios le dijo: mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. Y entonces Pablo tenía desiertos involuntarios como ese aguijón en la carne, pero también Pablo se metía a desiertos voluntarios, y él ayunaba y oraba por las iglesias y por su ministerio. Este es el ayuno, familia: un meternos a un desierto de manera voluntaria para que su poder actúe mejor mientras tú y yo nos debilitamos en la carne. Y entonces ayunamos y nos alegramos aún de nuestras debilidades, para que cuando sucedan las cosas le demos la gloria a Él. Entonces esta es la hipótesis: mi debilidad con humildad es recompensada con poder. ¿Necesitas poder para este año? Aquí está la estrategia. Cuando tú y yo voluntariamente oramos y ayunamos como un inicio de año, entonces Dios nos va a recompensar con el poder necesario para que tú y yo podamos hacer frentes, con la sabiduría para decidir, con la guianza. Y Él va a abrir y va a cerrar puertas. La debilidad con humildad es obligatoria para aquellos que deseen fortaleza espiritual. Porque a lo mejor dices: no, tengo tantos retos que más bien voy a comer mucho. No, no es todo lo contrario. Debilítate. Hay un pastor en China que fue encarcelado por su fe, y él, estando en la cárcel, estaba sufriendo torturas, y el Espíritu Santo lo llevó a ayunar. ¿Te imaginas? En la cárcel. Y de por sí la poca reacción que recibía le empezó a regalar a sus compañeros en prisiones que no eran de la fe. Y él resistió y resistió, y los demás, todos alrededor de él, se convirtieron al cristianismo porque veían que tenía una fortaleza que obviamente no venía del alimento, venía de adentro, espiritual, y él pudo soportar aún esas torturas. Tú y yo tenemos algo por delante en este año. Hay grandes cosas por suceder, pero necesitamos comenzar con oración y con ayuno. Y esta es la convocatoria que yo quiero hacerte. ¿Qué tienes para este año? ¿Qué necesitas? ¿Qué te aflige? ¿Qué te preocupe? ¿Tienes incertidumbre? ¿Tienes vergüenza? ¿Estás harto de algo? ¿Por qué no comienzas como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, tomando un tiempo de oración y ayuno? Mira este pasaje en Esdras. Esdras en el Antiguo Testamento era un líder del pueblo de Israel, en un tiempo donde Israel estaba en cautiverio. Durante 70 años el pueblo de Israel, de hecho la tribu de Judá, estuvo en Babilonia, y después de los 70 años Dios le dijo a Esdras que regresara a Jerusalén. Y Esdras habló con el rey en ese entonces, o sea, no era el rey judío, sino era el rey que los tenía esclavizados, y el rey le dio permiso. Y entonces Esdras empieza a regresar a Jerusalén con el remanente, con el pueblo, y escribe esto. Ahí, junto al canal de Ahabá, di órdenes de que todos ayunáramos y nos humilláramos ante nuestro Dios. En oración le pedimos a Dios que nos diera un buen viaje y nos protegiera en el camino, tanto a nosotros como a nuestros hijos y nuestros bienes. Y mira, yo no te lo voy a ordenar, no es mi estilo y creo que no me toca, ¿sí? Pero yo te recomiendo, te animo. Alguno dirá: yo ni sabía que venía hoy. Pues ya sabes a qué vienes. Y Dios te está hablando y te está diciendo:
oración y ayuno. Humíllate para que puedas romper eso, para que puedas lograr. No podemos vivir un año más mediocre. Tenemos que cambiar como nación. En tiempos de iglesia vienen tiempos increíbles hacia adelante, pero en tu propia historia, lo que está sucediendo en ti, yo no te puedo ordenar, pero sí te digo, ¿por qué no ayunamos y nos humillamos ante nuestro Dios? Y le pedimos que nos dé un buen viaje. ¿No quieres un buen viaje en este año? En oración y ayuno. Señor, danos un buen viaje. Que nos protege en el camino. ¿Quieres protección para el camino? O a lo mejor tú dices, no, yo no necesito. Yo estoy arriba del crimen. O sea, yo no. Necesitamos protección para nuestros hijos y nuestros bienes. Y este es el momento de orar y ayunar. Cuando nos humillamos voluntariamente para debilitarnos en ayuno, Dios nos llena de su gracia para conquistar. No es en nuestras fuerzas. Mira, si fueran nuestras fuerzas ya estarías en tu casa libre y solucionado y arreglado y ordenado y todo eso. Pero es en Cristo. Es con Él, en sus fuerzas. Pero necesitamos humillarnos. Y mejor que sea voluntariamente. Nuevamente, te digo, el desierto está garantizado para los cristianos. Pero si lo haces voluntariamente, si te adelantas a que venga algo involuntario, vas a aprender la lección. Y yo creo que te puedes evitar otro tipo de desiertos. El ayuno es la puerta al poder de Dios para movernos de la vida natural a la sobrenatural. Ese es el ayuno. Es una puerta, es una oportunidad. Y entonces yo te pregunto, ¿qué gran reto hay en tu año por el cual necesitas un poder sobrenatural? ¿Hay algún reto? Y eso que has estado pensando, eso que hay en tu corazón, eso es lo que tú tienes que poner delante de Dios en ayuno y en oración. Y vamos a ver testimonios increíbles. Te repartieron un cartoncito, ¿lo tienes? Si no, levanta tu mano para lo que se decanes rápido te puedan partir, que dice mes de oración y ayuno. Levanta tu mano y que te pongan este cartoncito. Nuevamente, no te lo puedo ordenar, porque si tú decides no comer Twinkies, tú eres el único que tienes que soportar no comer Twinkies o gansitos, que ya ni hacen Twinkies, ¿no? Pero bueno, yo te estoy recomendando 21 días de ayuno, tomando el modelo de Daniel. Daniel es un profeta en el Antiguo Testamento. Y Daniel, en su libro, puedes verlo en el capítulo 9, describe cómo él voluntariamente decidió durante 21 días no comer nada de carne ni de origen animal. Y comió solamente verduras y frutas. Dice que no comió nada delicado. Ningún merengón ni pastel de o sea, no comió nada delicado, solamente fruta y verdura durante 21 días. Este es el ayuno que te estoy animando a tomar. Pero tú puedes decidir el que tú quieras hacer o le puedes agregar ahí, ¿no? O sea, algo que así como que te cueste. Por ejemplo, ¿te gusta el café? Y algunos dijeron, no tomo menos el café, ese es para ti. ¿Qué pasa si 21 días no tomas café? ¿Qué pasa si 21 días no comes chocolates? ¿Qué pasa si durante 21 días no ves Netflix? No es broma, es en serio. O sea, ya no sigas. ¿Qué te cuesta? O sea, ¿qué quieres hacer? O sea, ahora, pero escucha esto. No es lo que dejemos de comer, es comer lo importante. Y lo importante es la palabra de Dios. Es alimentarnos de la palabra de Dios. Ese es nuestro alimento. Y entonces rendimos este alimento físico para dedicarnos al alimento espiritual. Es un tiempo de desierto, pero es un tiempo de retiro y de reflexión. Y claro que tenemos que trabajar y estudiar y demás. A lo mejor tú dices, yo no puedo dejar de comer porque manejo maquinaria pesada. Bueno, entonces come, pero hay otro tipo de cosas.
y le bajas a tus redes sociales y le bajas, pero que te apartes, un tiempo de buscar a Dios, de reflexionar, de buscar visión, que vamos a estar hablando el siguiente domingo, y de enfocarte para ir y llegar a la tierra prometida. ¿Estás satisfecho con lo que tienes? Dices, ya no quiero ninguna bendición de Dios, ya como que sea un año mejor, me quiero saltar este año porque no le veo ningún beneficio. ¿Estás satisfecho con tu México? ¿No queremos algo más? Entonces fíjate, la idea es, tienes ahí el cartoncito y te puse ahí 21 días y comenzando el miércoles 8, para que así puedas tomar tu rosca de Reyes y el champurrado y todo ese rollo. Híjole, cuánta misericordia. Pero y ya el miércoles ya te arranca. Son 21 días, 3 semanas muy puntuales. Y la idea, te puse ahí un pasaje del libro de Mateo. Estamos leyendo como congregación el Evangelio, el Nuevo Testamento en un año. En los grupos Paz ya estamos difundiendo esto. Y estos son los capítulos que nos toca para ese día. Pero es para que leas, abras tu Biblia. Y vas a ver que al tú estar renunciando a algo, tú estás buscando a Dios. Él empieza a hablar a tu corazón. Y le dé los cuadritos que le vayas poniendo así como palomita, que vayas llevando ahí el control. Si ves del otro lado, está una parte donde está las necesidades de oración corporal. Porque fíjate esto, estamos convocando por todo México a un tiempo de ayuno y oración por nuestra nación. Y ese es el primer blanco, por México. Oremos por un país libre de mal, que viva en paz mientras la justicia y verdad del reino de Dios crece y se establece. A mí México me duele, pero necesitamos todos sumarnos en oración. México nos necesita. Nosotros necesitamos a un México diferente y lo podemos cambiar en oración y ayuno. Y ahí Dios nos va a dar las estrategias. Y ahí Dios nos va a guiar a esa guerra espiritual. Unos blancos muy puntuales por la iglesia. Esta es nuestra iglesia, familia. Yo no puedo ser el único que ore por estos blancos. Necesitamos sumarnos y llevar todos la carga. Y son 3 blancos muy puntuales para el año. Que podamos crecer individualmente en intimidad con Dios. Que cada uno de nosotros pueda crecer en leer la Biblia, en tener tiempos de intimidad con Dios. Es el lugar más importante porque ahí sucede la mayor de las transformaciones. Mucho más de lo que sucede en un domingo o en un grupo Paz, es en el lugar secreto. Mientras caminamos en comunidad entre nosotros, estos grupos Paz son muy importantes y crecemos en consolidar estos grupos de amigos, que vayamos creciendo juntos espiritualmente. Y somos una fuente de luz, una fuerte luz de influencia con los de afuera. Tú y yo tenemos que impactar nuestro alrededor. Hazte esta pregunta: ¿qué diría la gente a nuestro alrededor si esta iglesia desapareciera? ¿Se darían cuenta? ¿Nos extrañarían? ¿O dirían, iglesia qué? ¿Cómo es? O dirían, no puede ser, esa iglesia no puede desaparecer, porque son la luz, la sal, la temperatura de nuestra sociedad. Tenemos que impactar adentro, pero ser de influencia afuera. El segundo blanco es para que lleguemos a ser una iglesia de oración, entendida en los tiempos y recursos de nuestra fe. No nos basta con ser una iglesia con oración. Queremos ser una iglesia de oración. Cuarto de guerra, un cuarto de transformación, un lugar de transformación, que cambiemos nuestra comunidad, nuestra ciudad, nuestro país, nuestro planeta en oración, y que seamos una iglesia sabia en su estrategia de crecimiento. ¿Te has dado cuenta que estamos creciendo? Yo nomás voltea. Y necesitamos su sabiduría. ¿Cómo hacerle? ¿Qué sigue? Esto ha sido por pura gracia de Dios, pero tenemos que buscar su sabiduría para poder caminar de acuerdo a su administración y su consejo, y necesitamos esas estrategias. Estas son oraciones corporales por México y por la iglesia, pero a continuación dice peticiones de oración personal para el 2020. ¿Qué es lo que tú vas a poner ahí?
Quizá ya lo has pensado, quizá en este momento lo puedes escribir o llegando a casa, pero que puedas poner ahí, ¿qué quieres que cambie? ¿Qué quieres decidir? ¿Qué quieres encontrar? ¿Qué quieres derrotar? Y que lo pongas ahí para que en este tiempo de ayuno lo converses con Dios, lo platiques con Dios y lo busques con Dios, lo pidas a Dios y humillándote ante Él, lo rindas a Dios, que Él te dé la estrategia. Ahí viene algo del ayuno de Daniel a continuación. Y la idea también es que puedas asistir a estos tiempos de oración. Todos los domingos de 10 de la mañana a 2 de la tarde tenemos casa de oración que está al final del pasillo. Y ahí te puedes asomar y tener un tiempo de oración. Todos los miércoles a las 8 de la noche en el auditorio C tenemos hora y media de oración, intercesión por México, por la iglesia y por necesidades personales. Y el último miércoles de este mes, miércoles 29, para cerrar el ayuno, estamos convocando a una cumbre de oración a las 8 de la noche. Y la idea es que vengamos aquí y estemos orando por México, por la iglesia y por nuestras necesidades. ¿Cómo ves? ¿Lo tomas? ¿Te sumas? ¿Te sientes incluido? Dices, no le veo el caso. No hay otra manera, familia. México nos necesita, porque necesita la intervención de Dios, y Dios va a intervenir, te lo aseguro, si su iglesia se humilla y lo busca. Él va a venir y va a sanar nuestra tierra, va a sanar tu corazón, va a sanar tu familia, pero va a sanar también nuestro país. No cierras tus ojos un momento. Señor, te damos gracias por este año que comienza. Señor, pero te decimos que no queremos avanzar en Él si tú no vas con nosotros. Queremos que tú camines día a día con nosotros. Señor, si hemos hallado gracia a tus ojos, muéstranos el camino que debemos de seguir. Pon atención a cada necesidad que cada uno de tus hijos levante ante ti. Mira, Señor, nuestra nación, que es pueblo tuyo, e interven. Necesitamos tu presencia que vaya con nosotros, con mi familia, con mi iglesia, con mi país, desde temprano en el año hasta el último día de él. Señor, corporalmente estamos aquí y nos humillamos ante ti y comenzamos el año buscándote a ti, clamando a ti, esperando de ti. Habla a cada corazón en el nombre de Cristo Jesús. Amén.